El 20 de abril, yo estaba abajo en el búnker de la Cancillería del Reich. Y de repente, Hitler entró a vernos. Fue el día de su último cumpleaños. Todos nos quedamos de una pieza. Tenía muy mal aspecto y nadie fue capaz de decir nada. Y entonces vino, hizo así, ya sabe, levantaba la mano. Se dirigió a nosotros para agradecernos que cumpliéramos tan bien con nuestro deber. Dijo que ya estábamos muy cerca de la victoria final y se volvió a ir. Levantó la mano y se fue. ¿Era él de verdad? Sí. El Führer ha venido ya un par de veces. ¿Y ahora tendremos una ración extra? ¿Cómo se te ocurre? Bueno, hoy es su cumpleaños, ¿no? Porque pensábamos que por lo menos nos darían algo de comer. Entonces el problema principal siempre era la comida. Le sentimos en nuestro interior y a nuestro alrededor. Que Dios le dé salud y fuerza y le proteja de todo peligro. Nosotros haremos el resto. ¿Cómo dice? ¿Es que no has oído el discurso del doctor Goebbels para el aniversario del Führer? En el búnker de Neukölln no tenemos radio. ¿Tú qué estás haciendo aquí? No lo sé muy bien. Me dijeron que hoy me presentara. Pues en Neukölln estarías mucho más segura. Desde el cuartel general del Führer, 20 de abril de 1945. El alto mando del ejército comunica. Pese a la tenaz resistencia, las fuerzas acorazadas enemigas han logrado seguir avanzando desde la zona de Müncheberg hacia el sudoeste y el sur, hasta las zonas de Tempelbach y Buchholz. Se ha iniciado el contraataque. En Briesen, los soviéticos han recibido refuerzos de nuevas unidades. En las zonas de Sternerberg y Protzel se lucha encarnizadamente. Según partes incompletos, ayer fueron destruidos 226 tanques más en la batalla de Berlín. La isla de Helgoland volvió a ser atacada ayer por cazas británicos. Unidades tácticas estadounidenses han bombardeado las regiones del sur de Alemania. Por la noche, poblaciones de Schleswig-Holstein y la capital del Reich han sido objetivo de los bombarderos británicos. ¿226 tanques destruidos? ¿Y quién los debe de haber contado? ¿Cuánto duraremos? Dicen que las nuevas armas milagrosas entrarán muy pronto en acción. Buenas noches, Elmar. Se me olvidaba, Bubi. Tengo malas noticias para ti. Por hoy ya tengo bastante. Jaque mate. En 5 jugadas. No es que esperásemos nada de armamentos milagrosos. Ya no nos hacíamos esas ilusiones, porque en nuestra emisora se habían filtrado demasiados informes acerca de que en el frente ya no era posible lo de parar la invasión. Señor Bayer. Buenos días. Decidimos, nos quedamos en el búnker, vamos a seguir dando las noticias, pero entre nosotros siempre nos preguntábamos, ¿quién nos escucha aún? Puede decirse que jugábamos a dar información sin saber si por entonces todavía nos escuchaba alguien. Desde el cuartel general del Führer, 21 de abril de 1945. El alto mando del ejército comunica. La zona del Gran Berlín fue atacada ayer por unidades de bombarderos estadounidenses. Además, numerosas poblaciones del sur de Alemania han sido bombardeadas por unidades menos potentes. Esta noche, varios barrios de la capital del Reich han vuelto a ser bombardeados por la aviación. Mierda de radio. Déjeme probar a mí. Como alguien había montado una de esas radios de galena, a veces también oíamos noticias.
Y dijeron que el general Wenck, creo que se llamaba, ya estaba avanzando hacia Berlín para liberarnos. Bueno, yo sinceramente no me creía la patraña. Son los rusos. ¿Tan cerca? Eso es imposible. Quiero salir de aquí. Artillería estalinista. Quien la oye una vez no la olvida jamás. Nos matarán a todos, estos malditos rusos. No será para tanto. Lo vi en el noticiario semanal. Han entrado en Prusia Oriental como bestias salvajes. En Nemmersdorf. No lo sabía por experiencia propia, sino por mi marido, que después también cayó. En otoño del 44, los paracaidistas habían retomado Goldach y Nemmersdorf. Y en noviembre, cuando él vino de permiso, aún le dieron 3 días de permiso y vino a Berlín. Nos explicó lo que había visto allí. Para nosotros fue espantoso y, por supuesto, teníamos terribles temores de lo que nos podía llegar a pasar si nos invadían los rusos. Claro. En los victoriosos contraataques, los soldados alemanes han hallado los rastros del terrorismo bolchevique. En Nemmersdorf y otras localidades de la Prusia Oriental, la libertad de acción ante la población civil, concedida a las hordas soviéticas por sus mandos, ha provocado consecuencias terribles. Mujeres deshonradas, ancianos muertos, niños asesinados. El 22 de abril tuvo lugar la última reunión verdaderamente importante, la última gran reunión con Hitler sobre el estado de la situación. General Krebs y su adjunto Loringhoff en reunión con el Führer. El general Krebs y yo, su oficial adjunto, aquel día por la mañana tuvimos que salir huyendo de Zosen, donde teníamos nuestra base, porque los rusos avanzaban desde el sur. El ejército de Koniev avanzaba en dirección a Berlín. Vinimos por Potsdam y por la tarde atravesamos el Berlín destruido hasta llegar a la Cancillería del Reich, donde entonces, a través de Jodl y a través de Krebs, se informó sobre el estado de las cosas, que era catastrófico, tanto en el oeste como en el este. La guerra está perdida. Lo abandono todo. Mis generales me han mentido, me han engañado. Es absurdo, ya no tiene razón de ser. De modo que Krebs salió de esa reunión visiblemente afectado y dijo: Venga, Loringhoff. Me explicó todo lo que había pasado. En primer lugar, me dijo que era la primera vez que Hitler se hundía. Fue la primera vez que dio la guerra por perdida, pero se sobrepuso enseguida. Bueno, parece que también lloró, según me dijo Krebs. ¿Llorar? ¿El Führer? Enseguida se ha contenido. No piensa darse por vencido, no deja Berlín. Keitel y Jodl tienen órdenes de dirigir los ataques por el sur, por el oeste y por el norte. El Führer confía en el general Wenck. ¿Qué posibilidad tiene el 12º ejército, mi general? Y también en el 9º ejército y en la compañía Steiner. Y aún hay más, Loringhoff. Sí, mi general. El Führer quiere que desde este momento permanezca a su lado. Nos quedamos aquí. Supongo que ya sabe lo que significa. En cuanto me lo dijo, fue como un mazazo para mí. Lo cierto es que me pareció una sentencia de muerte, porque al estar suficiente tiempo en el alto mando del ejército, sabía con exactitud cuál era la situación militar. Estaba enterado de lo que había. No tenía ninguna duda de que lo de Berlín era cuestión de días y entonces se habría acabado todo. Cancillería del Reich, alojamientos del Führer. No, mi coronel, el mariscal de campo Keitel no está aquí. Sí, le paso. A ti también te ha tocado. Sin nosotros esto se hunde.
El 22 de abril, Hitler cesó a todo el mundo. Dijo que él se quedaba en Berlín, que no dejaría Berlín y que podían marcharse todos, excepto los que no tenían más remedio que quedarse. A mí también me tocó, puesto que la técnica tenía que seguir en funcionamiento. Pero todos los demás se fueron. ¿Y a tu mujer qué le parece? No la he localizado. De momento no puedo conectar con el barrio de Rudow. ¿Aún está en Berlín? No ha querido que la evacuaran. Me preparó una maleta de emergencia, nada más. Mujeres. Y que lo digas, Hannes. Desde el cuartel general del Führer, 23 de abril de 1944, el alto mando del ejército comunica: la batalla por la capital del Reich ha llegado a niveles cruciales. En el sur de la ciudad, nuestras tropas han interceptado considerables fuerzas blindadas bolcheviques en la línea Bilitz, Trebin, Teltow, Dahlewitz. La estación perdida de Köpenick ha sido recuperada en el contraataque. Se ha bloqueado una infiltración del enemigo a lo largo del paseo de Prenzlau. En el norte de la ciudad, los soviéticos ya penetraban hasta Havel, donde han tratado en vano de avanzar. ¿El paseo de Prenzlau? ¿Sabes dónde está el paseo de Prenzlau, Pubi? Aún no llevo tanto tiempo en Berlín. Pero has hecho una magnífica carrera en Radio Gran Alemania. Cuando empezaste hablabas de países y regiones, después de ríos y ciudades, después de barrios. ¿Y ahora? Ahora ya hablas de la estación y espera que aún hablarás de los pisos de arriba. Entonces ya teníamos conversaciones muy personales entre nosotros. ¿Cómo sería el final? Pues tengo que serle sincero, no lo podíamos ni imaginar. En abril de 1945 todavía tenía 19 años. En mayo cumplí los 20. Cuando llegué a Berlín, me destinaron a una tropa de la artillería antiaérea. Bien, el caso es que después crucé todo Berlín a pie hasta la calle Friedrich. En cuanto llegué allí, me encontré a dos jóvenes colgados. Los habían colgado a los dos. Más tarde supe que eran de mi edad, dos soldados de la división blindada de 19 años. Para mí fue un golpe, se lo aseguro. Pero seguí andando. ¡Alto! ¡No se mueva! Documentación. ¿A dónde va por aquí, Brigada Banman? A la desbandada. Mi unidad... No ha quedado nadie. ¿Y dónde has ido? Cerca de la estación de Weissensee, ayer. ¿Weissensee? Podría ser. ¿A dónde va ahora? Ni idea. En algún sitio habrá una tropa que me necesite. ¿Y no será que quería esfumarse? ¿Escurrir el bulto? No, lo juro. Preséntese al Ministerio del Aire del Reich. Hay un punto de concentración de desbandados. A la orden. Y sin dar rodeos, Brigada Banman. Lo comprobaremos. Contra la deserción y el pillaje se actúa con la máxima dureza. Me puse pálido del susto. Jamás me los había encontrado. Era la primera vez que los tenía enfrente. Y sin duda fue una situación realmente peligrosa. Se presenta el capitán de caballería Bolt. Me alegro de que haya llegado. Dependemos prácticamente el uno del otro. Siéntese. Era una catástrofe y ni siquiera tengo una explicación para ello. Había un denominado Departamento de Información del Führer, una unidad de transmisiones, es decir, los efectivos de un batallón que estaban especialmente al servicio del cuartel general del Führer y de Hitler, con sus correspondientes medios, teléfono, radio, todo de lo que se disponía entonces, y de la noche a la mañana desapareció todo el mundo. ¿Cómo podemos cubrir las noticias en tales circunstancias? Usted se encarga de Berlín.
Y para los temas internacionales está la Reuters. ¿La agencia de noticias inglesa? ¿Se le ocurre algo mejor? Usted arriba. Y entonces decidí seguir las noticias que llegaban de la Reuters, o sea, lo que emitía la radio británica. Pues nada, veía lo que comunicaban los ingleses, qué ciudades volvían a ser tomadas, dónde se producían combates, batallas, etc. Y todo eso me servía para montar los informes para Hitler. Enfermera. Enfermera. Un médico. Aquí no hay médicos. Hacemos lo que podemos. Lo siento, pero tenemos que quemar su uniforme. Mañana estarán aquí los rusos, o pasado mañana. ¿Tú viste a Hitler? Me lo ha dicho una enfermera. Sí, es cierto. El viernes. ¿Y qué? Temblaba. Como una hoja. Comprendo. Lo están saqueando todo. Vaya a coger lo que necesite. Bien. Era un señor ya mayor. Muy amable. También nos dijo que podíamos coger ropa, pero ya no llegamos a tiempo. Y entonces recogimos copos de avena y sémola y todo lo que encontramos. Puré de patatas en polvo, galletas, cosas así. Lo que pudimos. Sufrí persecución como judío y para impedir que me deportaran a un campo, en enero de 1943 pasé a la clandestinidad. Durante aquel tiempo fui testigo del nacimiento, las actividades y el crudo final de un grupo de oposición al régimen que escribió miles de cartas y panfletos sobre el Tercer Reich, instigando a la resistencia pasiva. Y todos los miembros de aquella organización fueron detenidos durante los últimos meses del año 44. A los judíos ni siquiera los procesaban, pero el proceso de los miembros no judíos de esa organización había empezado el 23 de abril en el Tribunal del Pueblo de Potsdam. A mí lo cierto es que me retuvieron en las cárceles alemanas hasta el inicio del proceso con la intención de interrogarme. Ven conmigo. El 23 de abril uno de las SS me sacó de allí. Subimos muchas escaleras hasta arriba y allí me esperaba un oficial de las SS con un acta en la mano. La hojeó y me preguntó cómo me llamaba. Nombre. Hermann. Nombre de pila. Oink. ¿Cómo te llamas? Hermann Oink. ¡Israel te llamas! ¡Pedazo de inmundicia! ¡Israel! ¡Desaparece! Que me echara a la calle solo se explica por el inmenso caos que reinaba aquellos últimos días en las SS y el ejército. Fue pura casualidad. Igualmente podría haberme matado de un tiro.
Un certificado de mi padre, conforme he estado trabajando con... ¿Es usted Batman? Sí, mi alférez. Usted se hará cargo inmediatamente de una tropa con 3 suboficiales y 24 hombres. Tiene suerte, brigada. La mayoría son soldados con experiencia en el frente, algunos con altas condecoraciones. Es que yo... Sé que tiene poca experiencia en combate, pero el deber de un soldado es estar a la altura de cualquier situación. ¿Me permite una pregunta? Diga. ¿Es cierto que el mariscal Goering ya hace unos días que no está en Berlín? El mariscal del Reich cumple importantes encargos del Führer en el sur de Alemania. ¿Y nosotros seguimos luchando aquí? Le ruego que no me malinterprete. No soy ningún cobarde, ni tampoco un desertor. Pero, ¿por qué seguimos luchando? Aquí les darán armas y municiones. Nos dieron unos flamantes MG-42. Era el fusil ametrallador más rápido que habíamos tenido. Nos llenaron todos los bolsillos de munición. Nos dieron granadas de mano, granadas ovoides, bazocas. Tenía muchísimo miedo. Aún no estaba a salvo. Me habían dejado salir de aquella mazmorra, pero no tenía documentación, no tenía ningún papel, no llevaba ningún uniforme, que era lo que más llamaba la atención, y tenía que volver a esconderme. Los rusos ya estaban muy cerca, pero aún no habían ocupado todo Berlín. La calle mayor de Hamburgo estaba llena de ruinas, quedaban pocas paredes en pie, todo atufaba. Se olía a quemado, a humo. A lo lejos se oía el estruendo de la artillería, y entonces fui corriendo de puerta en puerta. Un tío mío, que no era un tío directo, ya me había escondido una vez durante la clandestinidad. Estaba empleado de chofer en el Banco del Reich. Y siempre había dicho, si las cosas se ponen muy mal, si tenemos miedo a vivir aquí en Schöneberg, iremos al Banco del Reich. Allí he preparado un rincón. Allí me siento más seguro que en un edificio de Berlín. Yo sabía que él tenía que estar allí, o tenía la esperanza de encontrarle. ¡Fuera de aquí! Esto es un alojamiento privado. Tío Billy. Por el amor de Dios. Owen. ¿Qué aspecto tienes, muchacho? Creíamos que estabas muerto. Poco ha faltado. Y les dije, no os quedéis mirando, haced algo. Dadme agua, dadme jabón, dadme algo de ropa para que pueda cambiarme. Toma. Esto te puede ir bien. Gracias. Primero me lavaré. ¿Y si alguien te encuentra aquí? Los rusos ya están muy cerca. Solo podemos esconderte si permaneces de día y de noche aquí dentro. Tienes que prometérmelo, ¿me oyes? Esto lo quemamos esta noche, todo lo que sea nazi. Tío Billy, ¿eras del partido desde el 33? ¿Y quién no era del partido? Tenías que serlo por fuerza. Ahora toca prepararse para los nuevos tiempos. Dicen que ese Stalin no es tan malo como lo pintan. Y los comunistas tampoco son la causa de las desgracias del pueblo alemán. Tendrás que hablar bien de nosotros ante los rusos. Nos lo debes, hijo mío.
¿Música, Iván Stepanovich? Mejor que música. Yo era alférez en un regimiento de escolta. Era un regimiento que había defendido Stalingrado en 1942 y después lo reconvirtieron en el 8º Regimiento de Escolta. Mi función consistía en servir en una unidad que oficialmente se llamaba Unidad para el Trabajo entre los Soldados y la Población del Enemigo. De modo que era una unidad dedicada, diríamos, a hacer la guerra psicológica para la difusión de panfletos, las emisiones de radio a las primeras líneas de batalla y otros trabajos para tratar de influir contra el ejército alemán. ¿Hasta dónde llegan tus altavoces, camarada alférez? 3 kilómetros, por lo menos. Con el viento a favor, quizá más. Dale todo el volumen. ¿Qué es esto? De modo que daba la impresión como si en algún lugar determinado del río Spree o del Dahme los rusos intentaran levantar puentes flotantes. En realidad íbamos a atravesar el Spree y el Dahme por otros lugares y así se hizo. Esa fue una de las razones de que ellos ya no destruyeran el puente de Köpenick, porque el caso es que los alemanes destruyeron la mayoría de sus puentes antes de la entrada del Ejército Rojo en Berlín. Esto es la guerra acústica. Buen truco, Iván Stepanovich. Camarada alférez, tú debes odiar más a los alemanes. Yo soy alemán. Tú eres judío. Y cuando llegué a Berlín, como es natural, sentí de una forma muy fuerte que volví a la tierra que había abandonado a los 11 años, pero que no había olvidado. Tengo que serle muy franco. En primer lugar, yo no me sentía judío, yo me sentía alemán, con todo lo que comportaba conscientemente. Quiero decir que sabíamos muy bien cuál había sido el destino de los judíos. A las 2 de la noche salí con aquella patrulla. Me habían dado órdenes de ir en dirección a la calle Andreas, al cruce del paseo de Frankfurt con la calle Blumen, y cubrir allí el paseo de Frankfurt para que los rusos no pasaran. Actualmente, no puedo decir si lo habríamos conseguido. Eso podría ser el paseo de Frankfurt. ¿Cómo voy a saberlo? ¿No eres de Berlín? Soy de Cuxhaven. ¿Y tú? ¿Conoces esto? ¿Quién tuviera un plano? ¡Salgan inmediatamente! ¡No disparen! ¡No disparen! Como es natural, la gente robaba un poco de comida para sobrevivir. Harina, azúcar y todo lo que quedaba. Los dejamos ir. No obedecimos aquellas órdenes. Nosotros mismos teníamos que buscarnos la vida. Por ejemplo, después yo me llené la fiambrera de caramelos. Esa fue mi única comida. No teníamos nada más. ¡Escuchadme! 2 horas libres. Saldremos a las 5:30. Desde el cuartel general del Führer, 24 de abril de 1945. El alto mando del ejército comunica. En la batalla por la capital del Reich, a pesar de la obstinada resistencia de nuestras tropas y unidades populares de asalto, los bolcheviques han penetrado por las zonas del sudeste de Brandenburg, del sur de Potsdam y del norte de Königs Wusterhausen hasta los barrios de
del este y del norte de la ciudad. En el frente norte del río Oder, el enemigo ha atacado sin éxito por Suez, pero ha podido ampliar sus cabeceras de puente entre Gantz y Stettin. ¿No sabes que Berlín ya está asediada por los rusos? Tengo que irme. ¿Volverás? ¿Qué día es hoy? Lunes. No, martes. Mi día de suerte. Tenía grado de jefe de escuadrilla en la división de la defensa antiaérea número 1. Servía como mensajero motorizado de la comandancia de las SS del Reich. Toma, lo necesitarás. Gracias. Me perdí por la Berliner Straße y llegué hasta Prenzlauer Berg. Y al girar por una calle, me encontré con un tanque ruso de frente. Di la vuelta y me fui por donde había venido. Con el puñado de soldados que defendían Berlín, ya no se trataba de una unidad homogénea. Una brigada del ejército defendía la casa número 26. La casa número 27 era defendida por una tropa de las SS y seguía. Pero entonces ya no existía ninguna estructura unida que diera las órdenes. ¿Y los demás? Ni idea. Maldita sea. Me parecía increíble que eso pudiese pasar, pero ¿qué podía hacer? No podía hacer nada. A esas alturas ya no había ninguna posibilidad de castigar a nadie o lo que fuera, ni de buscar a nadie. Entonces era simplemente imposible. Tenías que aceptarlo tal cual y eso es lo que hice. ¿Qué haremos? Esperar. ¿Esperar qué? No hagas más preguntas difíciles. Creía que eran soldados alemanes y de repente vi por las gorras que eran rusos. Entonces bajé como un cohete al refugio y avisé, «Ya están aquí los rusos». Y me respondieron, «Bah, te equivocas, eso es imposible». Buenos días. Hola. ¿Hay soldados alemanes aquí dentro? No. ¿Seguro? Seguro. Bien. ¿Ya han entrado soldados rusos aquí? Vamos. De momento todos suspiramos de alivio, como quien dice. Dijimos, gracias a Dios, qué amable es este hombre, y quizás no será tan grave como nos pensábamos.
Bueno, pero después resultó que aquello fue como si nos hubieran concedido un plazo de gracia. Junto con mi oficial asistente, el capitán Bolt, fuimos los únicos que tuvimos que trabajar como locos, porque nos pasábamos de la mañana a la medianoche tratando de conseguir alguna noticia para presentar informes sobre la situación al general Krebs y también a Hitler. Ya no había comunicaciones normales como las que se iban recibiendo siempre a lo largo del día, sino que estábamos obligados a intentar averiguar a través de todas las fuentes posibles qué era lo que aún estaba pasando. Sí, buenos días, señora. Le habla el capitán Bolt desde la Cancillería del Reich. No es ninguna broma. ¿Puede decirme si los rusos ya han llegado por esa zona? Sí, aquí hacemos lo que podemos. Adiós, señora. Todavía no han llegado al barrio de Charlottenburg. Pero en Wilmersdorf ha cogido el teléfono un ruso. Es un milagro que aún tengamos línea. Мы обратили внимание на то, что в Берлине работает телефон. И что мы тогда сделали? Мы брали эти книги, в разбухе с телефонами, значит... De repente nos dimos cuenta de que los teléfonos aún funcionaban en Berlín. ¿Y qué hicimos? Cogíamos la guía telefónica de la ciudad, buscábamos el barrio que nos convenía y marcábamos cualquier número de un vecino. Queríamos saber quién respondía. Nuestra estrategia era la siguiente. Si cogían el aparato voces alemanas, entonces respondíamos con un par de expresiones fuertes o maldiciones en ruso, y aquí se acababa la conversación. Pero si respondían voces rusas, ya sabíamos que nuestra gente estaba ahí. Entonces podíamos averiguar los detalles necesarios, traspasar al mapa los importantes datos de coordinación sobre las posiciones alemanas y luego presentar el informe a nuestros mandos. Así es como lo hicimos, para lograr tenerlo bajo control. El mariscal Suikov ha nombrado a un comandante para la ciudad de Berlín. ¿Cómo se ha enterado? Por la Reuters, claro. En Londres saben mejor que los del Estado Mayor lo que pasa en Berlín. ¿Y quién es el hombre? Un tal Versarin. Capitán General Nikolai Erastovich Versarin, comandante del 5º Batallón de Choque del Primer Frente de Bielorrusia. ¿Y qué sabemos de él? Nada. Excepto que los ingleses anuncian que ha montado su comandancia en Karlshorst. Enjuáguese, por favor. ¿Le apetece otro té, Nikolai Erastovich? No. ¿Tiene algún problema? Mi jefe me ha encomendado una nueva misión. ¿Qué jefe? El mariscal Suikov en persona. Me ha nombrado comandante de Berlín. ¿Y no se siente capaz? Comprenda, Klavia Alexeyevna. Toda mi vida he sido soldado. He aprendido a luchar y de repente ya no tengo que luchar contra los alemanes, sino ayudarlos. Tengo que ayudar a reconstruir un nuevo Berlín. Edificar hospitales, escuelas, servicios, fábricas. En resumen, tengo que ayudarles a rehacer su vida. Tras 12 años de fascismo. Y luego añadió, realmente es un trabajo duro y también me da algo de miedo. Y entonces le dije... Usted es el hombre indicado para eso. Hágalo. ¿Me queda otro remedio? Creo que fue una gran suerte que el primer comandante de Berlín fuera el general Versarin. Mientras en muchas partes de la ciudad todavía se lucha encarnizadamente, el Ejército Rojo ya ha ocupado algunos barrios periféricos de Berlín. Ya no debéis tener miedo. La guerra ha terminado para vosotros. El fascismo hitleriano ya hace tiempo que la ha perdido. Toda resistencia es inútil. El Ejército Rojo ha llegado para liberaros. El fascismo hitleriano ha causado la desgracia en toda Europa y en todo el mundo.
Ahora ha llegado el momento de edificar una Alemania nueva y mejor. Hace años que lo esperábamos, camarada Alférez. Desde hoy, martes 24 de abril de 1945, el capitán general Versarin es el comandante de Berlín. Pero en Berlín todavía se combate, camarada Alférez. Estas son las primeras órdenes del comandante. Primera. La población de la ciudad ha de mantener el orden y permanecer en sus domicilios. Segunda. Queda suprimido el Partido Obrero Nacional Socialista Alemán y, por supuesto, sus organizaciones filiales. Se prohíben todas sus actividades. Onceava. Las unidades del Ejército Rojo y parientes de los militares que lleguen a Berlín están obligados a acuartelarse exclusivamente en los alojamientos militares indicados por los comandantes de zona. Sin la autorización de la comandancia militar, los miembros del Ejército Rojo tienen prohibida la arbitraria evacuación o traslado de los habitantes, la apropiación de bienes y valores, así como hacer registros domiciliarios a la población de la ciudad. ¿Cómo es que habla también alemán, camarada Alférez? Yo nací aquí. ¿Entonces? Es una historia muy larga. Siempre estuve en contra de los nazis. Yo soy un viejo socialdemócrata. ¿Ah, sí? Ahora usted necesita gente como yo. ¿Quién era el presidente del SPD antes de 1933? Lo tengo en la punta de la lengua. Pues sí. Siempre me encontraba con el mismo fenómeno cada vez que me ponía a hablar con alguien. Nunca había nadie que hubiese sido miembro del Partido Nacional Socialista o de cualquier otra de sus organizaciones. Creo que, de haberlo calculado, habría resultado que de 65 millones de alemanes aproximadamente, 64 millones habrían sido comunistas o socialdemócratas. Tuve que ir a buscar unas tabletas para un oficial. No sé si era aspirina o pervitina o algo así, y tenía que dármelo el oficial responsable, que se llamaba Stumpfegger. Era el médico de la Cancillería del Reich. ¿Ya vuelve a estar aquí? El oficial Persh necesita urgentemente sus medicamentos, doctor. Ese hombre controla poco sus nervios. No quiero verle por aquí durante un tiempo. A sus órdenes, doctor. Dígame, jefe de cuadrilla. ¿Dónde están los rusos? Ya están por toda la ciudad. Al cabo de 2 horas y media o 3, apareció el siguiente ruso. Entró en el primer sótano, que era la entrada del refugio, y yo solo oía como decía, «Uri, Uri, Uri». Cogió un buen puñado de relojes. ¿Quiere que le describa qué aspecto tenía? Era un kirguizo o algo semejante. Parecía el hijo de Genghis Khan. De ese estilo, ¿comprende? También llevaba la gorra, una gorra de pieles. No podía ser muy mayor. Calculo que debía tener unos 25 o poco más. No llegaba a los 30. Mujer, ven. Y en el momento en que oí la palabra mujer, supe que llevábamos las de perder. Y todos nos quedamos mudos cuando él se la llevó. Desde luego, hubieron muchos casos de robo, muchos casos de violación. No se puede mentir. Eso fue así. Yo vi como varios soldados se llevaron a una muchacha a un sótano y entonces empezaron a hacer cola para entrar en ese sótano. ¿Qué es lo que hacían? Era evidente. Ya lo sabía, ya me lo imaginaba, ya imaginaba lo que hacían.
Mujer, ven. Y entonces me cogió a mí también y tuve que ir. Me empujó contra un rincón del subterráneo y me dio a entender claramente lo que quería. Se abrió los pantalones y yo dije no, y empecé a defenderme. Debió de golpearme con la culata del fusil en la frente, y en todo caso creo que quedé inconsciente unos momentos. Cuando recuperé el sentido, estaba en el suelo del subterráneo con la falda rota. Fue un milagro que no me matara. ¿Qué te ha hecho a ti? Tenía tanto miedo que he llenado todo el suelo de orines del espanto y se le han pasado las ganas. Ya no se pueden quedar aquí. Seguro que esos volverán. ¿A dónde vamos a ir? Ya se me ocurrirá. No sé cómo se diría en alemán. Eso fue terrible. Yo no lo entendí. No lo aceptaba. No podía hacerlo. Pero también hay que comprender a esa gente. Algunos hacía más de 4 años que no habían visto a una mujer, solo en Polonia quizás. Algunos hombres sabían que habían perdido a toda su familia. ¿Qué haces? Aquí llegan un montón de soldados que no tienen nada, solo quieren el carnet de herido. Ajá. ¿Qué te ha pasado? Cascos de granada, cerca del paseo de Frankfurt. ¿Qué unidad? No queda nadie. Los unos se han largado, los otros han caído. Si quieres conservar la pierna, tendrás que reposar varias horas. Y allí pude dormir una noche en una camilla. ¿Soldado? ¿Yo? No, soldado. No, mira mi pierna. Está caput. Vodka. Sí. Gracias. ¿Dónde, mujer? Aquí no hay ninguna. Volveremos. Entonces, mujer. Y entonces me metí en aquel agujero. Estuve allí echada hasta la mañana siguiente. Creí morir 1000 veces. Siempre pensaba, volverán y quizás dispararán a saco, echando ráfagas alrededor, ¿comprende? Y yo estaba metida allí dentro, de manera que pensé que no pasaría allí ni una noche más. Buenos días. De momento se han ido. ¿Y ahora qué? Al refugio no puede volver. ¿Dónde están las otras mujeres? No sé, se han escapado. ¿Y qué será de mí? La mayoría de líneas siguen cortadas.
¿Y el informe del ejército? En la batalla de Berlín se lucha por cada palmo de tierra. Los soviets han penetrado por el sur hasta la línea Babelsberg-Zellendorf-Neukölln. En la zona este y norte de la ciudad persisten los duros combates. Hay noticias más frescas. Londres ha dicho que el batallón 47 de Zhuikov se ha unido hoy en Kietzin a la 4ª división acorazada de Koniev. Con eso, el cerco de Berlín queda totalmente cerrado. Goebbels quiere traer a sus hijos al búnker del Führer. ¿Se extraña? Como responsable del distrito de Berlín no puede permitirse poner a su familia a salvo. Pues yo no pienso morir en este agujero sin hacer nada. Pero sí que me dio un terrible escalofrío y sentí mucha pena por aquellos niños, por el creciente temor que nunca saldrían de allí. Sin duda, seguía pensando en alguna posibilidad de salir, de escapar de allí dentro, porque tampoco me sentía atado a Hitler con ningún tipo de vínculo interior, de ningún modo. Bien, sí, estaba la jura, pero eso ya quedaba atrás. Aquello era el final. Un momento, le paso con el general Burgdorf. ¿Nada que hacer? La ventilación aún aguantará un par de semanas. El aire está cada vez más cargado. Hago lo que puedo. A lo mejor aún salimos de aquí. No te lo crees ni tú, Rojus. Esta mañana he pescado algo. Hasta el último momento conservas las esperanzas. Aunque Hitler hubiese dicho que él no se iba de Berlín, todavía confiábamos que quizás cambiaría de idea, porque sus aviones seguían preparados en el norte de Berlín. Sí, enseguida. Y con aquellos aviones, Hitler habría podido volar hasta cualquier lugar del mundo. Por eso aún creíamos, a ver, quizás se lo vuelve a pensar. Necesito vendas, enseguida. No pueden dejar morir a estos hombres. Germansky, no bueno. Y entonces le señalé Weissensee y me dijo, bueno, ahí, Ruski. Y entonces le dije, aquí mi mamá, pero aquí mi papá. Y mi papá muy enfermo. Y entonces me dejó que le telefoneara. ¿Papá? ¿Papá? Sí, estoy bien. Aquí también están los rusos. No me han hecho nada, pero... ¿Vodka? ¿De verdad que os dan vodka? Procura ponerte bien muy pronto, papá. Pude tranquilizar a mi padre y decirle que mamá y yo aún estábamos juntas, lo que no era cierto, y que me permitían hablar con él porque llevaba el uniforme de enfermera. Entonces se acabó, nos echaron de la enfermería. Mi madre no sabía a dónde había ido a parar, y yo tampoco sabía qué había sido de ella. Desde el cuartel general del Führer, 26 de abril de 1945, el alto mando del ejército comunica, en la zona de Berlín ayer ambos bandos emplearon reservas para seguir la batalla. En el sur de la capital del Reich tuvieron lugar graves enfrentamientos por las calles de Zehlendorf, Steglitz y en el extremo sur del campo de Timpelhof. En el este y en el norte nuestras tropas ofrecen una resistencia encarnizada, tanto en las estaciones de Silesia y Görlitz como en Tegel y Siemensstadt. En Charlottenburg se ha recrudecido la lucha. En estos combates se han destruido numerosos tanques de los soviets. Berlín, la ciudad de los emporios. Aquí no queda nada, y aquí tampoco. ¿Sabéis cómo le dicen los de fuera a Charlottenburg? Kaskotesburg. ¿Y a Steglitz? Statiznye. ¿Y a Listerfeld de West?
Cráter Feldfest. Lo mismo que el este en llamas. Y nosotros sin movernos de nuestro búnker insonorizado difundiendo las fábulas del alto mando. Se te pasan las ganas de reír con tanto humor negro. ¿Se te ocurre algo mejor, mi pequeño Bubi? Cada día se añadía otro barrio a las noticias, a los informes del ejército. Así era. Hoy cae Tempelhof, mañana Charlottenburg y luego Halensee. Cuando se combatía en Charlottenburg nos decíamos, Dios mío, y en Halensee está la emisora, la torre de telecomunicaciones, y en el mismo Charlottenburg hay otra. Cada vez estaban más cerca. Ya habíamos visto que habían empezado a sacar banderas blancas. Y recuerdo claramente que cuando nuestra posición recibió refuerzos de infantería, se pusieron a dar cañonazos de la rabia. Donde colgaba una bandera blanca, tiraban una granada desde 3 metros de distancia, desde el puesto de la artillería. Miserables, en la calle hacemos la guerra mientras vosotros ya os rendís. ¿Cómo habéis podido perder la fe en la victoria final? Éxitos. 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 ¿Te encuentras bien, hija? Ya se me pasará. No vayas a desmayarte. Éxitos. Cuando la enfermera venía por la mañana y decía éxitos, yo también había estudiado latín y sabía lo que significaba, pero claro, era traumático. Yo pensaba que no podía ser, imposible que a mi alrededor estuvieran todos muertos, pero era cierto. Solo era una enfermería de emergencia y no tenían muchos recursos. Por eso a veces también intentaba... A veces me sentaba en el borde cuando gemían de aquel modo y les aseguraba que llegaría ayuda y que lo superarían. O trataba de consolarlos de algún modo con las simples palabras que se me ocurrían a mis 16 años. Enfermera. No parece tan grave. ¿Y tú qué sabes, niña? La niña se llama Yuta y más vale esto que un tiro en el vientre. Tienes razón. ¿Cuándo viene el médico? Aquí no tenemos, ya no pueden venir. Ya no la necesitas, ¿no? No creo. ¿Me la puedo quedar con las municiones? Que ya soy mayor. ¿Qué fue lo que hice? Se lo di todo. Así podía deshacerme del arma. No habría tenido que hacerlo. Pero en aquel momento pensé, ¿para qué la quiero? Después habría sido peligroso. No habría sabido dónde dejarla cuando nos cogieron prisioneros. ¿Y el chico quería luchar? Eso estaba claro. Los niños estaban educados tan fanáticamente que aún no lo creían. Aún no creían que se había terminado todo. Dígale al oficial que ya no puedo hacer nada más por él. Tendrá que sacar sus drogas de otra parte. A sus órdenes, doctor. Cuidado. El 26 de abril vi a Adolfo el último, que ya no sabía si levantar la mano derecha o la izquierda cuando entró en la enfermería de su búnker. Y yo ni siquiera saludé, como era de rigor.
Bueno, es que me quedé tan perplejo de que Adolfo el Último aún apareciera de repente por allí. Pero nadie me dijo nada, ni los de su escolta ni él. ¿Interurbana de Múnich? ¿Puede ayudarme, colega? Es urgente. Sí, espero. Nuestra central de Bridge había quedado destruida. Ya no podía conectar con mi casa. Y pedí a un colega de Múnich que lo intentase desde allí y luego me pasara la llamada. El hombre lo intentó. Central telefónica de la Cancillería del Reich. ¿Múnich? Comprendo. Gracias de todos modos, colega. Maldición. No hay línea. Anteayer aún pude hablar con mi mujer en Rudow. De anteayer ya hace un siglo. Los rusos no habían llegado al centro. ¿Qué le habrá pasado a ella? Toma. Gracias. ¿Cuánto tiempo tengo que quedarme aquí? Más vale que esperes unos días. La calle es un caos. Los rusos se desahogan a su gusto. Me explicó que cuando las mujeres salían a buscar agua, muchos soldados entonces aprovechaban para pescarlas. Aunque los oficiales rojos trataban de impedirlo, no lograban dominar aquellas hordas. Por lo menos de día, los oficiales intentaban mantener el orden, pero claro, eso era muy difícil. ¿Todavía le duele? Eso no es lo peor. Tengo miedo a estar embarazada. No sucede tan pronto. Si sobrevivimos a esto... ¿Qué? Esta noche he soñado con las playas del Báltico, con Heringsdorf. Si alguna vez pudiera volver allí. Todo llegará. Esto es para usted. ¿De dónde lo ha sacado? Me lo ha regalado un ruso. ¿Un ruso? No todos son iguales. De pronto oí arrastre de cadenas arriba en la calle, ruido de tanques, y pude distinguir palabras en ruso. Al comprender que ya habían llegado los rusos, ya no había nada que me pudiese retener. Me faltó tiempo para ir a darles la bienvenida. En aquellos momentos los rusos lo eran todo para mí. Se lo debía todo a ellos. ¿Qué quiere? Solo vengo a saludarles. Me llamo Owen Hermann. Soy judío. La Gestapo me detuvo. Y a mi madre la deportaron. Quería decirles lo feliz que me siento de que hayan llegado. ¿Judío? Sí, judío. Un judío en Berlín. Quiero ponerme a su disposición. ¿Puedo ayudarles? Les dije, ¿hay algún trabajo que me puedan dar? Pero me rechazaron, no necesitaban mi ayuda. El militar cogió un papel y escribió algo que jamás pude descifrar lo que era. Otro de ellos le puso un sello, me dio el papel y aquí se acabó la historia. No me hicieron más caso, siguieron hablando de lo suyo y me quedé frustrado. Esto se acabó. El general Ben no podía hacer nada contra los 2 millones de hombres de Zhuikov y Koniev.
En su gran inferioridad de condiciones, las fuerzas del general Benck no pudieron resistir y aquella misma noche tuvieron que replegarse. Sí, nosotros también lo supimos aquella misma noche. Evidentemente, ahí ya se perdió la última esperanza. Dentro del búnker volvió a decaer totalmente el ánimo porque esta había sido la última oportunidad que quedaba de hacerse alguna ilusión. Solo hay dos alternativas. ¿A qué se refiere, mi general? Una bala o cianuro. Alternativas no muy tentadoras. El Führer ha decidido morir en este búnker. No tiene la mínima intención de hacer de partisano por los bosques de Brandenburg, ni menos de caer vivo en manos de los rusos, para que le exhiban como la bestia germana en un museo de cera de la Plaza Roja. ¿Y usted, mi general? De momento parece que aquí abajo no se agotan las reservas de coñac francés de primera. ¿Y luego? O sea, había que tirarse un tiro, había que dispararse en la sien, había que dispararse en la boca con la pistola, había que tomar cianuro. Yo no tenía, pero los altos mandos sí que llevaban las cápsulas en el bolsillo. La gente ya no tenía nada que hacer. Había terminado todo. Ya no se hacían reuniones, ya no llegaba nadie más de fuera. Lo único que quedaba por preguntarse era qué pasaría cuando los rusos entraran en el búnker. Desde el cuartel general del Führer, 28 de abril de 1945. El alto mando del ejército comunica. En la heroica batalla por la ciudad de Berlín, se manifiesta a los ojos del mundo la lucha decisiva del pueblo alemán contra el bolchevismo. Mientras se defiende la capital sometida al cerco más grandioso de todos los nuevos tiempos, nuestras tropas en el río Elba han dado la espalda al enemigo estadounidense para venir al contraataque en ayuda de los defensores de Berlín. Esta chaqueta te irá bien. Dentro del cerco, Ni pensarlo. por el norte, Solo quiero que te salves. y por el sur, a través No del te campo de preocupes. Tempelhof. La lucha por el centro de la ciudad ha empezado en la puerta de Halle, en la estación de Silesia y en la plaza Alexander. ¿Te volveré a ver? En los próximos días no. ¿Qué me pasará cuando estén los rusos? Hannes, dime la verdad. No le dije la verdad. Tampoco le di palabras de consuelo. Cuando no hay remedio, las cosas no se pueden cambiar. Habría sido inútil mentir a una mujer en aquella situación. Eso no se puede hacer. ¿Vas a echarte a dormir? ¿Se te ocurre algo mejor? Ahí se lo están pasando en grande. Yo de ti no me lo perdería. En la misma zona de transmisiones del búnker estaba la cantina y atravesé los pasillos para irme a buscar alguna bebida. En el búnker teníamos a muchas viudas de guerra y mujeres con los maridos en el frente y las de nuestros departamentos. La mayoría se estaba despidiendo de la vida alegremente. Si nos van a matar, apagaremos lo que nos queda de vida con alcohol para no enfrentarnos a la muerte. Y allí cayeron todos los velos en un ambiente que resultaba espeluznante para un joven como yo. Verás cómo se para enseguida. Tengo que ir a emitir. ¿No tienes tiempo para un polvo rápido? Esta será la última oportunidad. Venga, brinda con nosotras por la guerra. La paz será horrorosa.
Himmler negocia con los aliados occidentales. No puede ser. El jefe de las SS. El más fiel entre los fieles. Les ha ofrecido una capitulación por su cuenta. La Reuters acaba de dar la noticia y no hay duda de que es cierta. Y esto es lo que provocó todas las consecuencias posteriores. Provocó la boda de Hitler, provocó que redactara su testamento, lo que en última instancia también comportó que fueran enviados mensajeros con las copias del testamento. En realidad, esa era la salvación. De modo que de repente apareció Bormann por la puerta. Era evidente que venía bastante hecho polvo. Y va y nos mira con cara de circunstancias y nos dice: vaya, ¿todavía estáis trabajando? Pues ¿sabéis qué? Si jamás salimos de esta, cada uno de vosotros recibirá un latifundio. Eso sucedió realmente. Pero nosotros no estábamos para latifundios. ¿He visto un fantasma? ¿O era nuestro correligionario Martin Bormann? Un fantasma llamado Bormann. Hannes, ¿quién es ese? No lo había visto nunca. Es el del registro civil. ¿Registro civil? Sí, del registro civil. El jefe se quiere casar. Yo me quedé perplejo y dije, no puede ser. Pues sí. El funcionario bajó al búnker y se dirigió a los alojamientos del Führer, donde se le añadieron Bormann y Goebbels. Nos pareció bastante burdo eso de aprovechar para casarse deprisa y corriendo justo antes de morir. Ustedes son los expertos que necesito. Tienen que ayudarnos a edificar el nuevo Berlín. Su nuevo Berlín. ¿Quién es Witt? Yo. Dirigirá la central eléctrica de Rummelsburg. Sí, ya lo sé. Hasta ahora solo trabajaba allí como ingeniero. ¿Se cree que yo he sido toda la vida comandante de grandes ciudades europeas? Yo era aprendiz de encuadernador y a los 15 años me alisté en el ejército. En el caso de Versailles, fue mucho más patente que muchos otros que conocí. Saber pasar de ser comandantes del ejército, incluso militares que combatieron en el frente y organizaron las ofensivas, y en el mismo momento en que terminó la guerra, enseguida entendieron que la situación había cambiado por completo y que ahora su cometido era otro. No podemos esperar a que concluyan definitivamente los combates en Berlín. Tenemos que empezar ahora mismo a proveer de alimentos a la población civil. Vienen mujeres pidiéndome leche para sus hijos. No quiero hambruna en esta ciudad. Y fue terrible. Unas imágenes que jamás olvidaré. Un caballo que había caído muerto por los bombardeos. Y vi mujeres y hombres que corrían hacia allí con cubos y cuchillos y cortaban trozos de carne de las partes posteriores del caballo. Yo tenía hambre, pero no me lo podía comer. Había visto cómo lo habían cortado. Fui incapaz de comer aquella carne. De modo que quiere abandonarnos, Laringofen. No soy un cobarde, mi general. ¿Pero qué hago aquí? Hace 10 minutos se ha cortado la última conexión por radio. No tenemos contacto con el exterior. Mi función militar ha concluido, general. Le ruego que me dé licencia. Por supuesto, era una empresa bastante arriesgada, porque igualmente me habría podido responder: usted es un desertor, le llevo ante los tribunales y que le fusilen. Eso era lo más probable. ¿Y el capitán Bolt? ¿Desea acompañarme?
Trataríamos de llegar hasta las líneas del general Beck. No quiero decidirlo yo solo. Krebs dudó, y creo que fue una reacción muy humana. En un momento como aquel, en el que ya tenía que sentir la muerte tan cerca, puedo imaginarme que le hubiese gustado tener a alguien en quien confiar, contar con él a su lado. Atención, esto es un llamamiento del Ejército Rojo. Soldados y oficiales alemanes, vuestra situación es desesperada. Deponed las armas. Atención, esto es un llamamiento del Ejército Rojo. Soldados y oficiales alemanes, vuestra situación es desesperada. Deponed las armas. ¿Crees que pueden oírnos? Da igual, camarada. Mañana ya tendremos el Reichstag. Es una historia muy rara. No sé por qué motivo para todos los militares soviéticos el Parlamento era el edificio más importante de Alemania. Supongo que pensaban en 1933, cuando Hitler acusó a los comunistas de haberlo incendiado. El Reichstag ya no tenía ninguna función, allí no había nadie, no quedaba nada. En comparación, el interés por la Cancillería era mucho menor. Pero esa debe de ser una de tantas cosas raras que suceden en una guerra. Tenemos que irnos. Con la bendición personal del Führer. No pensábamos que aún nos entretendríamos hablando un rato con él, o que discutiríamos sobre el camino que íbamos a tomar. Me dejó de lo más sorprendido que nos recibiera muy tranquilo, muy dominado, y nos dio la mano a cada uno y todo eso. Y entonces me preguntó, ¿cómo quieren tratar de salir de aquí? Se hizo a la idea de la dificultad de la huida y al mismo tiempo debió de pensar en su interior, por Dios, 3 hombres jóvenes en la flor de la vida que aún tienen quizá la posibilidad de salvarse de algún modo, y yo aquí derrotado y sin ninguna salida. Desde el cuartel general del Führer, 30 de abril de 1945. El alto mando del ejército comunica. La heroica lucha por el centro de la capital del Reich continúa sin cejar en su empeño. En los encarnizados combates por las calles y las casas, las tropas de todas las divisiones del ejército, juventudes hitlerianas y brigadas populares defienden el corazón de la ciudad, un símbolo palmario del heroísmo alemán. Los rusos se han ido. ¿Cómo? Han avanzado hacia el centro. O sea... Que ya puede salir. Dios mío. Esto es para usted. Gracias. Gracias por todo. Pero ha de prometerme algo. ¿Qué? Sálvese. Sí, fue como volver a nacer. Entonces recuperé el ánimo, hice acopio de todas mis fuerzas. ¿Usted? Sí. ¿Qué está haciendo aquí? Voy al sótano a ver a mi madre. ¿Su nombre? Buba, Doris. Usted no está registrada aquí. El sótano es solo para los vecinos del edificio. Fuera de aquí. Oiga usted. Hace 4 días que estoy huyendo de los rusos, 3 días que no he comido nada y dice que no puedo bajar. Tengo órdenes que cumplir. Y entonces le dije, si no me deja entrar, aquí va a pasar algo. Estoy registrada en esta casa, pero siempre he estado de servicio, por eso no podía venir. Pensaba que no te vería más. Mala hierba nunca muere. Los rusos... Nada que decir de los primeros.
Incluso me dejaron que telefonease a papá. ¿Y luego? Los que han llegado después han matado a los heridos. Hacen actos de vandalismo. Ninguna mujer está segura. Pero, ¿y tú? No te ha pasado nada, ¿no? He tenido suerte, mamá. Simplemente suerte. Y entonces dije, tenemos que ponernos muy feas. Los rusos están a punto de llegar aquí. Y no tardaron mucho en hacerlo, y ya nos habíamos envuelto la cabeza con trapos. Y me hice todo el tiempo la bizca. Los primeros que entraron no nos hicieron nada. De hecho, los de primera línea de combate tampoco. Eran los que venían detrás. Estábamos esperando lo que iba a pasar. Y supongo que entonces Hitler le diría a Günche o a Bormann. No sabíamos qué pasaba. Todo estaba en calma. Esperamos 1 o 2 horas. Hasta que se abrió la puerta. No sé si la abrió Linge o Günche. Abrió la puerta y también abrieron la puerta de dentro y vi a Hitler con la cabeza caída, a Eva desplomada con las rodillas dobladas. Vi esa imagen por un momento. Pocas horas después del suicidio de Hitler, el nuevo canciller del Reich, Joseph Goebbels, envió al general Heinz Krebs a negociar con los militares soviéticos. Este general Krebs había sido durante un tiempo agregado militar o el delegado diplomático del agregado militar en Moscú antes de la guerra. Por eso hablaba un poco de ruso. No obstante, se ayudó de un intérprete. El encargo del general Krebs era hacerle saber que Hitler se había suicidado. Eso ya lo sabemos. ¿Y qué resulta de ello? Usted es la primera persona no alemana que es informada. Ningún ruso dijo nada, pero cuando Krebs se fue, preguntaron a Zhukov, ¿cómo es que ya sabía que Hitler está muerto? Y él respondió, yo no sabía nada. Pero ¿cómo iba a decir a este cabeza cuadrada que aún no estoy enterado de lo que me venga a explicar? O sea que fue una de esas artimañas típicas. Por encargo del nuevo canciller del Reich, el doctor Goebbels, vengo a proponerle un alto el fuego en Berlín y, entre tanto, tener la posibilidad de iniciar las negociaciones de paz entre Alemania y la República Soviética, cuyos pueblos son las grandes víctimas de esta guerra. No tengo poderes para negociar con un gobierno alemán. Lo único de lo que podemos tratar es de la capitulación incondicional de la guarnición de Berlín. Una capitulación de Berlín no viene al caso. De hecho, significaría la autoeliminación del nuevo gobierno formado según la voluntad expresa de Hitler. Para capitular también sería necesaria la autorización del nuevo presidente del Estado, el almirante Dönitz. Pero en estos momentos hemos perdido todo contacto con él. Zhukov se fue a telefonear, puesto que no podía ni quería tomar decisiones por sí solo. Tal y como está documentado en los archivos, Zhukov llamó a Stalin a Moscú para informarle de lo sucedido. Fueron unas negociaciones muy extrañas. También se alargaron mucho y al final no sirvieron de nada. Nosotros dos, capitán general, hoy hace exactamente 5 años, estábamos codo a codo en la Plaza Roja, en el desfile del 1 de mayo. Seguro que lo recuerda.
No. Las condiciones del Ejército Rojo son inequívocas. Le escucho. En caso de la inmediata capitulación incondicional de la guarnición de Berlín, se garantizará la vida a todos sus miembros, así como la conservación de su grado y efectos personales. Los oficiales podrán quedarse con sus armas blancas y los heridos recibirán tratamiento médico. En caso de aceptar esta propuesta, el gobierno soviético no considerará como prisionero de guerra al nuevo gobierno alemán conforme a una determinada lista. Pero Zhuikov le dijo enseguida que tanto si seguían negociando con ellos como si no, tenían que decidirlo conjuntamente todos los aliados. Y eso sí que no tiene explicación. Pero Goebbels tenía muy claro que nadie negociaría con él. Por esa precisa razón, también se suicidó. Haré saber su propuesta al canciller Goebbels. Cuatro horas más tarde, el capitán general Zhuikov recibió un documento firmado por Krebs y Bormann en el que se rechazaban las condiciones soviéticas. Seguían las negociaciones. El 1 de mayo por la noche, mientras Krebs y Zhuikov siguen negociando infructuosamente la capitulación, una tropa de asalto del Ejército Rojo logra izar la bandera de la victoria en el Reichstag totalmente destruido. Central telefónica, Cancillería del Reich. Sí, coronel Seyfarth. No puede hablar con él. ¿Bormann? Ya no está aquí. ¿El general Krebs? Espere, voy a buscarle. Pensé que... Bueno, todos estábamos muy cansados. Podía ser que se hubiera dormido. Me acerqué, le toqué para despertarle. Una llamada para usted, mi general. General. Y entonces me di cuenta de que estaba muerto. Me llevé un buen susto. Pero todavía permanecí allí porque Goebbels no me había dado licencia para salir. Yo quería irme, como todos los demás, pero tuve que quedarme. Tuve que esperar a que él me dejara ir. ¿Coronel Seyfarth? ¿Coronel Seyfarth? Y al cabo de un rato, vino a decirme que entonces ya me podía marchar. Fui a ver a Henschel a la sala de al lado y le dije... Hannes, me largo. Si lo logras antes que yo, aquí está mi dirección. De acuerdo. Para mi mujer. Ven conmigo. No puedo hacerlo. En la enfermería necesitan corriente. De modo que me despedí de Hannes. Cuando recuperé la libertad después de caer como prisionero de guerra, fui a ver a Hannes a Württemberg y le pregunté qué pasó en el búnker cuando yo me fui. Bueno, entonces se mató Goebbels. También lo rociaron de gasolina y le prendieron fuego. Justo después de irme yo, al cabo de unos minutos, ya estaba muerto. Estaba en la otra zona cuando vino el director de emisiones, el doctor Konitzer, a decirme que tenía que volver a mi puesto. La emisora funcionaba todavía, no sé por qué razón. Y me dieron a leer la despedida de la Radio Gran Alemania. Con esto, la Radio Gran Alemania concluye sus emisiones. Saludamos a todos los alemanes y recordamos una vez más a los heroicos soldados alemanes de tierra, mar y aire. El Führer ha muerto. Arriba el Reich. Y cortaron. Cuando lo pienso ahora, no podía ser más teatral. Allí se acabó todo.
y salí de la emisora con las piernas temblorosas, pensando que jamás volvería a entrar allí. Lo que ahora venía eran mis últimas horas. En el búnker escribí todavía una nota para cuando encontraran mi cadáver, a quien se tenía que avisar, con la dirección de mi familia. En las primeras horas de la mañana del 2 de mayo de 1945, el general de artillería Helmut Belding firma la capitulación incondicional de la Plaza Fuerte de Berlín. El último comandante de la batalla por la capital del Reich, nombrado por Hitler solo una semana antes, hace un llamamiento a las últimas unidades alemanas que aún combaten. Me ordenaron que copiara aquel bando. Lo volví a pasar a máquina. Bueno, hice alguna que otra falta, como puede comprobarse en el ejemplar que he conservado, porque me guardé una copia de recuerdo. Y el texto me dejó bastante sorprendido, aunque reflejaba muy bien el modo de pensar del general Belding. Lo formuló en el sentido de que el Führer los había abandonado o que los había dejado solos. El comandante de las fuerzas defensivas de Berlín hace saber: el 30 de abril, el Führer se ha quitado la vida y con ello nos ha abandonado a los que le habíamos jurado fidelidad. Por orden del Führer, seguís creyendo que aún tenéis que luchar por Berlín, aunque la falta de armas pesadas y munición y el estado global de los combates hagan pensar que es absurdo. Cada hora que sigáis luchando, alarga los terribles sufrimientos de la población civil de Berlín y de nuestros heridos. Cualquiera que siga cayendo en la lucha por Berlín hace un sacrificio en vano. Por consiguiente, en conformidad con el alto mando soviético, os pido que ceséis la lucha inmediatamente. Firmado, Belding, general de artillería. Entre nosotros dos no hubo conversaciones. Por lo menos no me acuerdo. Quizá me dijo alguna vez, ahora vamos aquí o allá. Lo cierto es que tampoco tenía la sensación de tener que entablar largas conversaciones. La situación era muy tensa. Hoy en día uno ya no se lo puede imaginar. Camaradas, tenemos que solucionar el problema de las provisiones. Camarada capitán general, los camaradas alemanes están aquí. Ah, el famoso grupo Ulbricht. Adelante. Continúan los abusos, camarada capitán general. En la ciudad, nuestras tropas causan estragos como en la Edad Media. Mis órdenes son claras. Ningún tipo de abuso contra la población civil. No hemos hecho esta guerra para aniquilar al pueblo alemán. Parece que algunos no lo han entendido. Pues emplee toda la dureza. Controle a los maleantes. Dentro de 10 años nos costará 10.000 rublos políticos por día. Los rusos pensaban, por Dios, ahora que tenemos la gran oportunidad de ganarnos a la población berlinesa, ¿qué hacemos? Los estamos convirtiendo en nuestros enemigos y luego pagaremos las consecuencias políticas. Los oficiales ya lo veían, no todos, claro, pero algunos sí, y Bersarin lo decía muy claro. Bersarin стал проводить такую политику. Bersarin aplicó una política según la cual no éramos conquistadores, sino liberadores. Cuando ya estuvimos en Berlín, esto era señal de que la guerra había terminado y de que habían llegado los tiempos del orden y la paz para los alemanes. Bersarin lo hizo todo por los alemanes. A veces nos parecía que incluso hacía demasiado por los alemanes. Estoy. Ara Rabotei. ¿Sabe leer? Ara Rabotei. Lo ha escrito uno de sus generales. Dice que soy judío. ¿Entiende? Judío. Yo no he destruido la ciudad. Los nazis son los que tienen que hacerlo.
Desde luego era un sistema fantástico, porque así las calles quedaron despejadas enseguida. Le dije, señor capitán general, solo tenemos 3 personas, incluido yo, para escoltar el convoy. Y el grupo de los prisioneros asciende a 1900 hombres. Entonces me miró y respondió con una especie de sonrisa dulce en la cara: no te preocupes, alférez, los prisioneros de guerra no se te escaparán. Los alemanes están muy cansados de la guerra, tan cansados como nosotros. Desesperación, resignación, apatía. Era un ejército vencido. Era una masa en forma de una larga columna. Y yo pensaba, ¿por qué no se escapan y tiran los uniformes? Porque eran muy pocos los vigilantes rusos que iban armados. Volví a mi casa muy impresionada y triste. Solo estaba contenta de que mi padre ya no participase en aquella guerra. También podía haber sido mi padre, uno de los que pasaron andando por mi lado. De pronto me vino la idea y dije al conductor del coche y al técnico que estaba allí: ¿sabéis qué? ¿Por qué no vamos a donde vivía yo? Parece que fuimos los primeros rusos que pasaron por allí. En aquella calle no había vuelto a haber grandes enfrentamientos, puesto que no todas las calles estaban ocupadas por alguna unidad. Y me dirigí a la gente y se quedaron muy sorprendidos, también algo atemorizados. Ya llega el primer ruso, ¿qué nos va a pasar? Entonces alguien me preguntó si quería ver mi antigua casa. Y curiosos como somos los humanos, le dije que sí, que me gustaría verla. Entonces me enseñaron la vivienda, que estaba en el 3er piso. Pero la inquilina se asustó muchísimo y me rogó que no la sacara de allí y la enviara a Siberia. ¿Sabe? Vivíamos aquí de alquiler. Este piso no pertenecía a mi familia. No deben tener miedo. Su familia aún estuvo aquí después del 33, cuando usted ya se había marchado. Tengo que irme. ¿Y no querría tomar un café con nosotros? ¿Café, de verdad? No. Brebaje. ¿Malta? Hace una eternidad que no la he tomado. Entonces, señor Doerberg, ¿alférez? Es muy extraño. Cuanto mayor me hago, más sueño con aquella época. Supongo que, primero, quizás tenía que asimilarlo. Ahora es cuando más lo recuerdo. Al terminar la guerra, Ilse Angar se da cuenta de que está embarazada. La interrupción de su embarazo se realiza en un hospital de Cuxhaven. Al figurar su esposo entre las bajas de guerra, Ilse Angar se volvió a casar en 1948 y tuvo 2 hijos. Tras la capitulación de Berlín, Stefan Doerberg trabaja para la administración militar soviética en Mecklenburg. Estudia historia en Moscú y Berlín Este, convirtiéndose en uno de los historiadores más famosos de Alemania Oriental. En los años 80 ejerce de embajador en Finlandia. Freitag von Loringhofen consigue llegar a la zona ocupada por los estadounidenses. Antes de encontrar a su esposa e hijo, es retenido como prisionero de guerra durante 2 años. Destinado al Estado Mayor del nuevo ejército de Alemania Occidental, al cabo de 4 años es el único alemán que forma parte del mando de la OTAN. Se retira en el año 1973 como subinspector general del ejército. Oin Hermann Friede ingresa después de la guerra en el Partido Comunista, pero su idealismo no se adapta a la Alemania del Este y vuelve a la cárcel. Emigra posteriormente al Canadá y abre en Toronto el primer restaurante alemán. Doris Buba sigue escondiéndose de los soldados del Ejército Rojo, aunque enseguida tiene que colaborar con otras mujeres enterrando cadáveres. En 1948 es madre de una niña y se ocupa de la asistencia social en el patronato del Senado de Berlín.
Tras su frustrado intento de escapar de la Cancillería, Richard Baya vuelve a la emisora. Solo por ser el locutor más joven que los rusos no conocen, le dejan en libertad. Bayard trabaja luego como periodista en temas políticos para la radio Rías de Berlín Occidental. En el año 1955, la Stasi le secuestra en plena calle y es condenado a 13 años de prisión en Brandenburg. Rochus Misch, la madrugada del 2 de mayo, escapa por los túneles del metro de Berlín en medio de un tiroteo. Pero le detiene el Ejército Rojo. Tras duros trabajos forzados en campos de castigo, no vuelve a Rudow con su esposa hasta 1954. El día de la capitulación de Berlín, Hannes Schachelhuber logra atravesar Berlín y llega hasta Praga. Allí salta a uno de los primeros trenes que salen para su país, Austria. Desde enero de 1946 hasta su jubilación, Schachelhuber trabaja en los ferrocarriles austríacos. La noche del 2 de mayo, Horst Badmann cae en manos de los soviéticos. Sus heridas tardan en curar algunos meses, hasta que puede volver a andar. Por ser tan joven, Badmann es dejado en libertad. Tras estudiar arquitectura, llega a ser ingeniero jefe en la Alemania del Este y sin pertenecer al Partido Comunista. Tras 45 días ejerciendo sus funciones, el capitán general Nikolai Berastovich Versarin fallece en un accidente de moto el 16 de junio de 1945. El primer comandante soviético de la ciudad murió con solo 41 años. Durante la Guerra Fría, la hazaña de Versarin cae en el olvido. Hasta el año 2003 no es declarado ciudadano de honor de Berlín.